el día lunes 22 de noviembre vamos a hacer la prueba de Los Invasores y es el último libro que van a leer. ¿Ya? Los Invasores de Egon Wood. El viernes, este viernes 19, vamos a hacer el análisis del libro. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer virtual. Los Invasores. Entonces, ya deberé estar leyendo el libro para el viernes para que realicemos el análisis. ¿Ya? Ya. Vamos entonces con el tema de hoy día que se llama, anote ahí en su cuaderno, lunes 15 de noviembre, análisis de reportaje. Vamos a ampliar para que vean el objetivo. Bueno, el objetivo dice ahí, analizar reportaje como género periodístico informativo. ¿Ya? Análisis de reportaje, entonces el tema de hoy, y el objetivo, analizar reportaje como género periodístico informativo. Desde la semana, hace 2 semanas empezamos a ver esta unidad 4 que corresponde a la comunicación y a la sociedad, es decir, a los medios masivos de comunicación, y empezamos a ver los recursos generales que usan los textos periodísticos, que se clasificaban en 3, de opinión, informativos e híbridos, o sea que compartían información objetiva y subjetiva. Después vimos que usaban los recursos lingüísticos y no lingüísticos, como las palabras o el uso de la imagen, el uso de los colores. Y después empezamos a ver la semana pasada las características de la noticia, vimos en este caso las características, el uso del lenguaje, la estructura. Y hoy día les subo la tarea para el viernes que la deben entregar, donde hablábamos, eso lo hicimos el viernes, de 2 noticias que hablan del mismo tema, pero de diferentes puntos de vista. Y hoy día vamos a ver otro texto periodístico que es el reportaje. Pero para poder analizar, que es el gran objetivo de Primero Medio, no saber más allá qué tipo de reportaje, no solamente lo más general para poder analizar, vamos a recordar sin embargo lo siguiente. Entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? El viernes. ¿Sí? ¿Qué vimos el viernes o la semana pasada? Lo acabo de decir. ¿Qué vimos? ¿Ah? Lo tienen anotado ahí. ¿Cómo van a estudiar si no saben lo que están haciendo ustedes? Es venir a clase y estudiar y recibir información porque sí, chiquillos, tienen que concentrarse. Por último, si no van a anotar todo lo que yo expongo, anote aunque sea lo que hacemos en el día, en este caso en la clase. La semana pasada, el lunes y el martes, vimos las noticias. El viernes la volvimos a tomar, hicimos un ejemplo de lo que era la noticia y su comparación con otra noticia. La tarea que está para el viernes es que hay una noticia de una manifestación que 2 fuentes periodísticas hablan de eso, pero de diferentes formas. Vimos la noticia la semana pasada. ¿Y cuál es el propósito de la noticia? Informar de manera que objetivamente. Van a tener que reforzar harto también para sacarse buenas notas. Vamos a analizar el siguiente video. Más que ver el video y de qué se trata, quiero que se fijen en el relato de los hechos. ¿Cómo se expone la información? Vamos a aquí conectar el parlante.
Ya. Vamos a ver cómo entonces, vamos a escuchar cómo se relatan los hechos. ¿Se acuerdan de esta niña? En este caso, de esta niña británica que se perdió hace alrededor de unos 6, 7, 8 años y aún ninguna de las familias, o sea, en este caso los padres, ha sabido dónde está. El caso de Maddie McCain, ¿no? ¿Ah? Esta niña no sabemos si fue secuestrada en este caso, dieron muerte, pero aún no hay ningún indicio del paradero de ella. Se ha supuesto en este caso que fueron los padres, que fue el papá, o que fue la vecina, o que fueran las mismas personas que estaban en el hotel, de tráfico de niños, etc. Esta noticia siempre se habla de eso porque nunca, aparte de tener dinero, en este caso la familia, y hacer, por ejemplo, un proyecto de ley para los niños desaparecidos, que ni siquiera se ha tenido un registro de eso, se han hecho, desde que salió esa noticia, se han hecho miles de reportajes. Y vamos a ver que el reportaje, van a saber hoy día que es parecido a la noticia, pero profundiza más. Es como, por ejemplo, la noticia te dice el hecho, pero el reportaje te va a decir las cosas más específicas en una descripción mucho más larga que lo hace la noticia. We've got some breaking news for you this morning. A very serious story developing that's coming through to us. And it's that a 3-year-old British girl has gone missing in Portugal. Cuando en la actualidad tendría 15 años, está haciendo un doloroso final. Más de una década después de que se perdiera el rastro de Madeleine en un balneario portugués de Praia da Luz, donde pasaría las últimas vacaciones con su familia. ¿Qué podrían haber esperado Kate y Jerry, los padres de Maddie, y Scotland Yard soliciten nuevos fondos para extender las investigaciones? Algo que pasó muchas veces en estos últimos años, llegando a sumar $15 millones en la desesperada búsqueda. Ellos cuentan con su propio fondo público creado a nombre de su hija para mantener viva la llama de la esperanza. Los tratos son claros. Le pido al público mirarlos con atención. ¿Saben quién es esta persona? Por favor, acérquense. Ya, por el ruido no se escucha mucho. Esto se lo voy a dejar en Classroom, ya, pero vamos a ver a continuación con la información que un reportaje, vamos a contestar esta pregunta en la tarea que les voy a dejar la próxima semana, ya, de cómo en este caso un reportaje profundiza mucho más una noticia, ya, y que se puede retomar en 6 años más, en 10 años más, no como la noticia que es contingente y que tiene que pasar el mismo día y debe ser informada el mismo día. Vamos entonces con el concepto número 1. ¿Qué es el reportaje? Voy a ampliar aquí para que se logre ver la información. Un reportaje es un texto periodístico informativo. Entonces el tema del día es el reportaje. Vamos a ver entonces la definición. Anote ahí. El reportaje entonces es un texto periodístico informativo. Profesora, ¿la noticia también es un texto periodístico informativo? Sí, pero lo vamos a diferenciar de la noticia de la siguiente manera. Que profundiza el tratamiento, entonces profundiza en este caso el hecho noticioso.
Lo profundiza, esa es la palabra clave. La noticia no va a responder solamente las 6 preguntas: cómo, cuándo, dónde, por qué. En este caso, el hecho noticioso, pero el reportaje lo profundiza. En este caso, al igual que esta, da a conocer un hecho determinado en forma clara, al igual que la noticia, pero complementa con información que permita al lector hacerse una idea más completa. Aquí están las palabras clave: más completa, profundiza sobre el hecho ocurrido. Por ello, para escribir un reportaje no basta con conocer el hecho, como decirlo en una noticia, sino que es preciso investigar sobre él. Por eso tenemos los canales como National Geographic, tenemos Animal Planet, cuando te hacen los reportajes de los animales y cómo viven, por ejemplo, el león en la sabana. Y están casi media hora hablándome. En este caso, hace una reflexión de los hechos. Así como la noticia es un poquito más, en este caso debe ser actual, contingente, es decir, para que existan noticias tiene que haber pasado ayer, hoy día. Pero el reportaje puede haber sucedido, como el caso que ustedes van a ver mejor el video y se va a escuchar bien, de esta niña desaparecida que por hace 10 años atrás, 8 más o menos, y que hoy en día se puede volver a tomar en este caso este hecho noticioso, pero de manera más profunda, y actualizar a ustedes como receptores con información, por ejemplo, del día. Como el caso del otro día que vimos la noticia de esta niña, de esta joven que se encontraba en la PDI, ¿se acuerdan? Y que le dieron muerte. Y pensaban primero en este caso que habían sido los mismos delincuentes que ella perseguía, pero se dieron cuenta que el colega de ella, desde ahí salió la bala y le produjo la muerte. Esa noticia salió hace mucho tiempo, pero como ahora se han actualizado varios de los hechos, los géneros periodísticos toman esta noticia y la convierten en un relato más específico y se llama reportaje. ¿Ya? Eso es entonces. El reportaje es más profundo que la noticia, es más detallado, ¿ya? Y es más investigativo. Característica número 2, anote ahí. Vamos a ampliar aquí para que se vea. Luego de decir que el reportaje pertenece a un texto periodístico y que profundiza el hecho mucho más que la noticia, vamos a las características. La primera, pretende dar a conocer las circunstancias y el ambiente en los que sucede un hecho. Si va a ser detallista, va a profundizar mucho las circunstancias, es decir, de qué manera o cómo sucedió el hecho. Es más detallista, además nos va a decir mucha descripción del ambiente del hecho noticioso, como por ejemplo el lugar, en qué momento, la hora en específico, cuáles fueron las personas que rodearon esa situación noticiosa. Entonces es mucho más específico. Después dice, en el reportaje se reúnen datos, se conocen causas, se presentan antecedentes, se analizan consecuencias y se contraponen puntos de vista de diversas personas o interpretaciones que están dentro de este hecho noticioso. Conocer opiniones de los protagonistas o de los testigos de los hechos. En el reportaje, entonces, dentro de las características y donde tiene la idea de profundizar, ¿cómo va a profundizar el reportaje? Primero, da muchas circunstancias. ¿Cómo ocurrió el hecho y por qué? Da muchas descripciones del ambiente. Reúne muchos datos, en este caso, los analiza, los contrapone,
en este caso, da muchas interpretaciones y cómo muchas veces, en este caso, para reunir datos, analiza, contrapone, lo hace también a través de las entrevistas. Y dentro del reportaje vamos a encontrar entrevistas de muchos de los protagonistas de su historia, de ese hecho noticioso. Entonces, cuando vean que ese hecho noticioso, y acuérdense que las noticias, por ejemplo, visuales en la tele, si lo veo en la televisión, duran a lo menos 2 minutos, 1 minuto y medio, 2 minutos y medio, nada más que eso. Pero cuando se habla de ese hecho y ustedes ven que están como 15 minutos y 20 minutos, ya eso no es noticia. Si lo estoy viendo en la televisión, les digo yo, sino que es un reportaje. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sea más simple reconocer entre noticia y reportaje cuando están viendo televisión, vean la cantidad de minutos que el entrevistador o el emisor de ese programa determina, en este caso, o conversa del hecho. Si lo hacen 2 minutos, es una noticia. Si lo hacen mucho más de 8, 10 minutos, 15, es un reportaje. Porque profundiza el hecho noticioso a través de datos, de descripciones, de circunstancias, cómo sucedió el hecho. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, cuando hubo esta noticia de los 33 mineros que quedaron al fondo, ¿cierto?, de una minera, todos los días se hablaba de él, pero se hablaba como un hecho noticioso. Por ejemplo, un día hablaban de que pudieron alcanzar a darles comida, que los hallaron, que estaban bien de salud, ya, esa era noticia. Pero después pasaron 5 o 6 años, y me acuerdo que en TVN hicieron un reportaje de ese día y empezaron a entrevistar a todas las personas que ese día estuvo y que involucró la familia, los parientes, que se hicieron hasta campamentos durante todo ese proceso noticioso, y eso fue un reportaje porque fue un hecho noticioso que pasó hace varios años, pero se volvió a retomar. ¿Cambio? Sí, ya. Y la última característica del reportaje dice: el escritor, como en la noticia también, debe buscar la objetividad. Y para lograrlo, el periodista debe esforzarse por reunir la mayor cantidad de información, de circunstancias, descripciones de ambiente, datos, etcétera, y testimonios que tenga a su alcance. Recuerden que en la noticia, y ahora también en el reportaje, nos debe estar presente la opinión del periodista. Por eso es 100% objetivo. Entonces, en la noticia y el reportaje no debe estar presente la opinión. El reportaje es un tipo de texto periodístico informativo. Entonces, ¿cómo él va a lograr que no exista opinión? Va a reunir todo y se va a esforzar por reunir la mayor cantidad de datos de este hecho noticioso y de testimonios para que ustedes como receptores no le cabe ninguna duda de lo que él está hablando. ¿Ya? Entonces el reportaje es un resumen, o sea, es un análisis más específico de una noticia, donde va a tener datos, donde va a tener entrevistas, testimonios, etc. Y después, si uno como receptor quiere dar una opinión, ya es su libertad. Pero el escritor o el periodista nunca va a acudir a la opinión. Siempre va a ser objetivo su narración, en este caso del hecho noticioso. ¿Ya? Lo que me interesa entonces es que dice que debe ser objetivo. Vamos entonces.
piensen en dibujar así, ¿ya? Porque ahí yo pongo un ejemplo visual, pero no lo van a copiar directo, sino que háganlo así. Número 3, estructura del reportaje. Usted hace un cuadrito con un símbolo, uno grande, después un párrafo aquí y después así. Y ahí tienen imagen, le ponen así, imagen, primer párrafo y párrafo secundario. Titular. Ya, así van a colocar la imagen para ver la estructura. Número 3, entonces, estructura. Titular, primer párrafo, párrafo secundario y una imagen. ¿Cómo es la estructura de un reportaje? Parecido al de la noticia. Muchas veces abarca 3 o 4, en este caso 3, a lo más, ¿cierto? Planas de un periódico. Pero su estructura es similar al de una noticia. ¿Por qué? Porque tiene un titular. Miren allá, arriba el dibujo. De ahí les voy a acercar yo para que vean ustedes la definición. Tiene un primer párrafo que se llama lead o entradilla. Y todos los siguientes párrafos secundarios se llaman cuerpo informativo. Después que copien así, vamos a ir, les voy a mostrar paso por paso la definición de cada uno de los, en este caso de los tipos, en este caso estructura del reportaje. Entonces el reportaje se puede dividir en titular, lead o entradilla y cuerpo informativo. Acuérdense que la noticia tiene epígrafe y bajada. Aquí el reportaje no, solamente tiene titular, lead, entradilla, cuerpo informativo. Ya. Primer párrafo, allá el dibujito que les puse, después dice imagen y después dice párrafo. Pueden hacerlo así como en el cuaderno, pueden dibujar un cuadro grande, después un párrafo chico y después así. Y acá, aquí puse el primer párrafo. Después, párrafo secundario. Imagen. Titular. Ya. Entonces tiene titular, lead o entradilla, es el primer párrafo, cuerpo informativo. Vamos a ver la definición de cada uno, lo voy a acercar. Guardo el celular. Ya, si no le tengo que repetir tantas veces, está grande ya. Ya, titular. Vamos a borrar allá para que lo puedan ver mejor. El titular de un reportaje, al igual que la noticia, indica el tema que se va a tratar. El reportaje en este caso. Por lo que debe ser atractivo, como les dije yo, el titular siempre debe ser atractivo porque eso llama a que ustedes lo lean. Si no es atractivo, ustedes no les produce interés y siguen con la parte que nos resultó el titular entonces. Para llamar la atención. En este caso debe ser informativo y presenta los hechos claves. ¿Qué pasa con el primer párrafo? Es el lead o entradilla. Es la parte inicial del texto informativo, en este caso el reportaje, en la que se sintetizan los datos más importantes y que responden a las siguientes preguntas, al igual que la noticia. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué sucede? Entonces, el reportaje y la noticia pueden ser similares porque ambos son textos informativos, ambos pertenecen a los géneros periodísticos y su estructura es parecida, porque la noticia y el reportaje tienen titular. Ambos tienen un primer párrafo que sintetiza todo el hecho. Entonces, si ustedes quieren leer un reportaje, el texto donde hay un reportaje, y yo no quiero leer las 3 planas, me voy al primer párrafo y ya sé lo que se trata ese reportaje.
porque ahí está sintetizado lo más importante. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué sucedió ese hecho? Voy a subir un poquito para que copien el cuerpo. Cuerpo informativo, este es leas o entradilla. El cuerpo informativo es donde se desarrollan los datos. Generalmente sigue la estructura de una pirámide invertida, es igual que la noticia. La pirámide invertida es así, porque va de lo general a lo particular. La próxima semana, que es el día lunes o miércoles, voy a hacerle un pequeño control de esto. Les voy a traer una hojita con la actividad evaluativa y ustedes van a tener que tener toda esta información en su cuaderno para hacer esa actividad. Yo voy a llegar el miércoles, porque así tengo el miércoles para repasar esta semana y el lunes, y el próximo miércoles yo les traigo un control. Una hoja con indicaciones y ustedes van a tener que aplicar todo lo que estamos viendo hoy día el miércoles de esta semana y el lunes de la otra semana. ¿Ya? Y él les va a ayudar, porque las actividades que van a hacer aquí evaluativas como el miércoles que viene, ya que no es necesario que yo le informe ahí, pero igual lo voy a recordar para que suban sus notas conmigo. Porque yo sé que si les envío actividades como la que voy a volver a activar, que era la actividad este viernes que viene, uno lo hacen a media, otros se copian y al final no aprenden nada. Y así el próximo miércoles van a trabajar conmigo, van a estar calladitos, pueden traer su audífono, pero necesito que tengan toda esta manera que vamos a ver hasta el lunes y hacen su actividad evaluativa. Terminan en 45 minutos y se van al recreo y me dejan todo en su trabajo. ¿Ya? Y con eso no es para que les vaya mal, todo lo contrario, para ayudarles a subir sus notas. Viendo entonces la estructura, que tiene titular Lea de entradilla o cuerpo informativo, pasamos a los recursos lingüísticos. ¿Cómo es el lenguaje? En este caso, o los recursos que utiliza un reportaje. Recursos lingüísticos entonces, anote ahí. ¿Para qué les hago escribir esto? Porque esto es lo que van a tener que analizar ese día en este control. Y va a ser, yo voy a traer una noticia y voy a traer un reportaje. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Traigo 20. Traigo 10 noticias y 10 reportajes y se los voy intercambiando. Entonces uno van a evaluar noticias y a otros les va a tocar analizar reportajes. Entonces los recursos lingüísticos que utiliza un reportaje, primero, en su redacción es necesario utilizar un lenguaje claro, al igual que la noticia. ¿Por qué hay que usar un lenguaje claro para informar, tanto en el reportaje como en la noticia? Porque si el lenguaje, cuando yo voy a decir algo noticioso y se lo estoy informando a ustedes como receptores, si el lenguaje no es claro, ustedes no entienden la información y ahí va a existir una desinformación. Empleando conceptos fáciles de entender para ustedes como lectores de noticias,
y lo suficientemente interesantes y atractivos para ustedes como lectores. Entonces, primero, el recurso lingüístico que va a utilizar el reportaje es la claridad de la información. En los textos informativos, donde está la noticia del reportaje, y aquí estamos evaluando el reportaje, los hechos se organizan en estructuras claras, se utilizan oraciones sencillas, expresiones precisas y palabras de uso común que ustedes utilizan, como la cuarta, donde utilizan muchos chilenismos, es decir, una derivación informal del español de Chile, porque acuérdense que el español no es español general que nosotros hablamos, es español de Chile, es la derivación del español en nuestra geografía. Así como hay español de Chile, hay español de Perú, hay español de Argentina, hay español, por ejemplo, de Uruguay, hay español de Bolivia, hay español de España, porque España también está dividido en varias castas, como los vascos, etc. Sí. Sí. Ya, entonces el recurso lingüístico. Primero, un reportaje tiene que tener en su lenguaje claridad. Tiene que usar oraciones sencillas, expresiones fáciles para que el lector como ustedes lo pueda interpretar. Pero fíjense que la cuarta muchas veces no cumple eso. Porque si viene un extranjero y lee la cuarta, les digo 100%, que es extranjero, si lee la cuarta va a entender el 10% de la información. ¿Por qué? Porque es extranjero que domina un poquito nuestro español, solamente su español que aprendió, el que aprendió en el diccionario. Pero no ha aprendido nuestras frases cliché, como el lenguaje que tienen muchas veces los jóvenes, como los tiene, por ejemplo, una persona de adulta mayor, o los niños, porque yo como profesora, que llevo harto años en este caso, a veces tienen palabras que ni siquiera entiendo, tengo que preguntarles qué me quiso decir, y muchas de esas palabras se conectan con qué, con sus hobbies, con las películas que ven, con la serie, con la música, etc. Y eso va siempre, el lenguaje siempre va cambiando y las noticias lo demuestran. Ustedes saben que el lenguaje nunca es estático, es decir, las palabras, por ejemplo, de hace 20 años atrás, hay unas que no existen, porque nosotros todos los días vamos actualizando nuestro lenguaje. Por ejemplo, en el español de Chile ya no se usa, es decir, está en desuso, en este caso, el pronombre personal que es vosotros. ¿Ustedes usan el vosotros? No. Hay registros, sí, de la Edad Media, del Renacimiento, del año 1800, 900, cuando, sobre todo los textos políticos, donde está el voceo, el vosotros, pero hoy en día nosotros ya no utilizamos. Entonces, cuando ustedes conjugan la segunda persona gramatical, uno dice tú, ¿y cuál es en este caso la segunda persona plural de tú? No es vosotros. No, es la tercera persona gramatical. Ustedes, muy bien. Ya no está el vosotros, está usted. Excelente. Y por último, para terminar, vamos a ver el último recurso, y es la concisión. Y con esto terminamos. Ahí dice, vamos a cambiarlo. Calladitos para terminar. Dice concisión. Así se escribe. Concisión. El lenguaje periodístico del reportaje apunta a la brevedad y a la síntesis por la necesidad de reducir la información en un espacio limitado. Donde vemos la concisión, es decir, el resumen en el primer párrafo, tanto de la noticia como el reportaje. El próximo miércoles, este miércoles que viene, vamos a hacer un ejercicio, vamos a recordar la materia,
Acuérdense que la próxima semana, miércoles, hay un control aquí en la sala, por lo tanto deben tener escrita la clase de hace 2 semanas, cuando empezamos a ver los recursos lingüísticos, no lingüísticos, la información objetiva, subjetiva. Así que no sé cómo lo van a hacer, pero van a tener que ponerse al día con la materia. Eso. Y recuerden que el lunes es la prueba del libro Los Invasores y el viernes hago el análisis del libro. El libro es súper cortito, tiene 46, 43, 45 por ahí, depende del tipo de letra, páginas. Yo se los envié. Lo pueden leer del celular, o lo pueden comprar en la feria, o ahí en la calle Clavero, ahí también hay biblioteca, o sea, hay librerías chiquititas y el libro es así de chiquitito. Y es el último libro que van a leer. ¿De verdad? Sí. Así que quiero puros 7. Guarden